El siguiente ejercicio nos dice que el diagrama muestra una fuerza horizontal F de magnitud de 30 newtons aplicada a un bloque de masa 2 kilogramos que se encuentra en reposo sobre un plano inclinado de 50 grados. Ese es el ángulo que tiene la rampa. Calcular la dirección y la magnitud de la fuerza de rozamiento. En nuestra tabla de datos vamos a completar con nuestros datos que tenemos la fuerza, la masa y el ángulo alfa. Y lo que nos piden averiguar es prácticamente el vector de la fuerza de rozamiento, porque nos piden averiguar la dirección, magnitud y sentido de la fuerza de rozamiento. Nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Es decir, que si en el esquema nosotros supiéramos para dónde es la aceleración, podríamos decir para dónde es la fuerza de rozamiento. Y además calcular su magnitud. Pero el mismo ejercicio nos da como dato que la aceleración es igual a 0, porque se encuentra en reposo la masa. Entonces lo que vamos a hacer va a ser plantear un determinado sistema de referencia y un diagrama de cuerpo libre, planteando la fuerza de rozamiento en una determinada dirección y analizar los resultados al final del trabajo. Hay dos posibles situaciones para plantear la fuerza de rozamiento. En la primera decimos que si la componente en X de la fuerza es mayor que la componente en X del peso, la fuerza de rozamiento tendría dirección descendiente. Y por otra parte podemos decir que si la componente en X del peso es mayor que la componente en X de la fuerza, la masa tendería a descender, por lo que la fuerza de rozamiento tendría una dirección ascendente. Como nosotros no sabemos cuál de estos casos es el correcto, la vamos a plantear en un determinado sentido y vamos a analizar los resultados al final del ejercicio. Cuando planteamos nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos actuando la fuerza del peso, la fuerza ejercida, la normal y la fuerza de rozamiento. En un principio vamos a situar nuestra fuerza de rozamiento opuesta a nuestro sistema X positivo. Como siempre, planteamos nuestra sumatoria vectorial de fuerzas. Tenemos el peso, la fuerza aplicada, la normal y la fuerza de rozamiento. Esto va a ser igual al valor de la masa por el vector aceleración. En X actuando plenamente, solo vamos a tener a la fuerza de rozamiento. Además tenemos que el peso va a ejercer una determinada componente de peso en la componente en X y la fuerza aplicada, si la situamos actuando en el centro de la masa, va a tener una determinada componente en X negativa. Entonces en nuestra sumatoria de fuerzas nos va a quedar positiva la componente en X del peso, negativa la componente en X de la fuerza y negativa la fuerza de rozamiento. Esto va a ser igual al valor de la masa por la aceleración en el eje X. En el eje Y tenemos actuando de forma plena la normal y la componente en Y del peso va a estar actuando de forma negativa y lo mismo va a ocurrir con la componente en Y de la fuerza. Va a tener una componente negativa. Entonces nuestra sumatoria de fuerza en el eje Y va a ser igual a la suma de la normal menos la componente en Y del peso menos la componente en Y de la fuerza, que es igual al valor de la masa por la aceleración, y sabemos que la aceleración es igual a 0. Entonces nos queda todo eso igualado a 0. Nosotros ya tenemos por descomposición trigonométrica que sabemos cuánto vale nuestro peso en X y cuánto vale nuestra componente en Y del peso. A la vez sabemos que la aceleración en el eje X va a ser igual a 0. Si nosotros logramos averiguar cuánto vale nuestra componente de la fuerza en el eje X y nuestra componente de la fuerza en el eje Y, nos va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la fuerza de rozamiento y la normal. Para descomponer la fuerza vamos a hacer un nuevo esquema. Sabemos siempre que para descomponer una fuerza, esa fuerza tiene que ser la hipotenusa de un triángulo y los catetos de ese triángulo tienen que ser paralelos a nuestros ejes X e Y. Por reglas trigonométricas nosotros sabemos que esos tres ángulos van a ser iguales. Además sabemos que nuestra fuerza F está aplicada en ese sentido y en esa dirección. Si nosotros queremos que nuestra fuerza F sea la hipotenusa de un triángulo y sus catetos sean paralelos a los ejes X e Y, si trazamos nuestros ejes paralelos a los ejes X e Y, nos va a quedar la fuerza como hipotenusa y los dos ejes como catetos de nuestro triángulo. Por trigonometría sabemos que el seno del ángulo va a ser igual al opuesto, que vendría a ser nuestra componente en Y, sobre la hipotenusa del triángulo, que es la fuerza F. Y a la vez sabemos que el coseno del ángulo alfa va a ser igual al lado adyacente, que vendría a ser nuestra componente del lado en el eje X,
sobre nuestra fuerza F, que es la hipotenusa del triángulo. Si despejamos los valores, nos queda que la fuerza en Y es igual al módulo del valor de la fuerza por el seno del ángulo, y la fuerza en X es igual al módulo del valor de la fuerza por el coseno del ángulo alfa. Como ya tenemos nuestros valores de la fuerza en Y y la fuerza en X, podemos simplemente resolver las dos ecuaciones de forma matemática. De la sumatoria de fuerzas en el eje X, despejamos la fuerza de rozamiento y nos queda que es igual al valor en X de la fuerza menos la componente en X del peso. Y esto es igual a la fuerza por el coseno del ángulo menos el peso por el seno del ángulo. Y si reemplazamos por valores, nos queda que la fuerza de rozamiento es igual a 30 newtons por el coseno de 50 grados menos 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la masa por la gravedad, por el seno de 50 grados. Esto nos da que el valor de la fuerza de rozamiento es de 4.26 newtons. ¿Qué significa este signo positivo de la fuerza de rozamiento? Este signo positivo significa que el sentido que nosotros le dimos a la fuerza de rozamiento es el correcto. No significa que la fuerza de rozamiento vaya en el mismo sentido positivo que nuestro eje X. Simplemente significa que el signo que le dimos es el correcto. Si nos hubiera dado negativo el signo de la fuerza de rozamiento, tendríamos que interpretar que la fuerza de rozamiento sí iría en la otra dirección. Pero este no es el caso. Pueden probar planteando el mismo problema, planteando la fuerza de rozamiento en el sentido positivo del eje X. Y es seguro que el valor de la fuerza de rozamiento les va a quedar igual a menos 4.26 newtons. Esto significaría que el signo que ustedes le dieron es incorrecto.